tal, Salvador? Buenas noches. Muchas gracias por esta nueva invitación. Saludos al auditorio y a seguirnos cuidando en esta etapa de la epidemia. Sin duda alguna. Hablando de cuidados, la Guardia Nacional que debe cuidar la seguridad de los mexicanos. Un año, Javier, las cifras de violencia en el país dirían que no hay muchos avances, pero ¿cómo ves tú este primer aniversario? Bueno, desde luego que el surgimiento de la Guardia Nacional El Salvador se da en un contexto muy complicado en el sentido de la convergencia de distintos esfuerzos institucionales. Hay que recordar que la Guardia Nacional es en ese sentido la tercera etapa de una trayectoria que arranca en 1999 con Ernesto Zedillo, cuando se crea la Policía Federal Ujú. Preventiva con una brigada de la Policía Militar, la tercera en particular, la Policía de Migración, la Policía Fiscal y la Federal de Caminos. Ese es el primer experimento donde se fusionan corporaciones policíacas con institución militar. En el 2009, con Felipe Calderón, como desaparece la Policía Federal Preventiva, se crea la Policía Federal y que cuadruplica su pie de fuerza para llegar casi a los 40,000 elementos. Y ahora, justo 10 años después, en el 2019, en particular en marzo del año pasado, un decreto presidencial modifica 11 artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional. Indudablemente, Salvador y el auditorio lo sabe bien, estamos en un contexto Adelántate, donde ahí te la alcanzo. diversificación de las actividades criminales y los desafíos a las autoridades locales y federales pues han ido en aumento. No obstante, me parece que la presencia de la Guardia Nacional y la política, el programa que trae la administración del presidente López Obrador sí es diferente respecto de las decisiones anteriores. ¿Y a qué me refiero? A la implantación, Salvador, en el terreno. Es decir, el despliegue de la Guardia Nacional va a ser permanente. El viernes de la semana pasada, por ejemplo, se inauguró un cuartel avanzado, que es el nombre que tienen estas instalaciones de la Guardia Nacional en Morelia. En este año estarán listos ya 177 de los 266. Entonces, esta es una diferencia muy importante para coadyuvar con las autoridades locales. La Claro. Guardia Nacional no llega a desplazar a las autoridades locales, pero sí llega a coordinarse con las policías estatales y municipales, como vimos en la detención de los cómplices y los familiares de Ortiz Yepes, Ajá, el marro. conocido como el Marro exactamente. Ajá. Ahí fue una operación muy interesante porque fue la policía del municipio de Celaya con miembros del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional quienes Claro. detuvieron a estas 23 personas, que hoy las 23 están libres, Sí, ya por la cierto. soltaron. Pero ese fue otro tema que no tiene que ver con la Guardia. Ahora, Javier, a ver, la Guardia se está consolidando, dijo el presidente, y para apoyar esa consolidación, pues decretó la participación del Ejército y la Marina en las labores de seguridad, algo que todavía está incluso siendo controvertido por algunos actores políticos. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo le llevará a la Guardia Nacional decir ya es un cuerpo de policíaco consolidado, sobre todo un cuerpo civil, porque hoy lo vemos todavía muy cercano a la Secretaría de la Defensa? Sí, indudablemente que la columna vertebral son los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México y en una proporción también significativa la Policía Federal, pero estamos hablando en este aspecto del estamento militar. En sus discursos el día de hoy en el Campo Marte, tanto el general Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, se refirieron a este aporte fundamental de las Fuerzas Armadas Ujú, a la construcción de la Guardia Nacional. ujú. En estos términos hay que recordar, Salvador, recordarle a nuestro auditorio que por lo menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, los presidentes en turno, independientemente de su orientación ideológica o partidista, han ido a hablar con los militares para Claro. solicitarles su apoyo y ayuda en las labores de seguridad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que por el lado civil, también de manera secuencial en la acumulación de estos años, Salvador, no se han encontrado los procedimientos o las funciones específicas para crear tanto una policía a nivel nacional, a Ujú. nivel federal, básicamente de orientación civil, así como las policías a nivel local, sobre todo municipales. Claro. ¿Tú verías entonces, para concluir, Javier Oliva, doctor Javier Oliva Posada, un cuerpo policíaco que está consolidándose? ¿Lo verías avanzando en este objetivo a la Guardia Nacional?
Cierto, desde mi punto de vista, esto lo vamos a ver a lo largo del sexenio. El artículo quinto transitorio del decreto presidencial publicado en marzo del 2019, que decía al principio, establece que las Fuerzas Armadas van a acompañar, Ujú. mientras tanto, a la Guardia Nacional para este proceso de consolidación. Sí me parece que el reto es muy importante, pero si no hay, por ejemplo, Salvador, la decidida concurrencia del Poder Mm, Judicial, si no hay un robustecimiento del sistema penal acusatorio, que hoy de manera irónica se le conoce como la puerta giratoria, un claro, delincuente tarda más en entrar que en salir. sí. Los sistemas penitenciarios a nivel estatal y federal. El 2 de junio asesinaron al director provisional del penal supuestamente de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco. Entonces, eso por un lado. Y por el otro también, si no hay esta participación en términos presupuestales también, Ujú. porque pues, la seguridad pública es cara, Salvador. Claro, Y cuesta. si no hay los recursos suficientes, me parece, la Guardia Nacional no va a poder suplir a las policías estatales. De hecho, no está concebida para Para ese eso, tipo de ¿no? trabajo. Tendrían que también hacer su parte los estados de la República. Javier Oliva Posada, experto en temas de seguridad nacional, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, gracias por este análisis. Gracias a ti, Salvador, por la oportunidad. Hasta luego y buena Muy noche. buenas noches.